Persiste la preocupación en torno a la niña de 11 años que la semana pasada se convirtió en madre. ¿Por qué? Porque no tiene un lugar a donde ir con su pequeña beba recién nacida, como así también con su familia, teniendo en cuenta de que había una promesa incumplida hasta ahora por el Estado. Montserrat tiene más detalles en relación a este tema. Montserrat, adelante. Así es, buenas tardes compañeros. Como sabemos, la niña dio a luz el jueves pasado y felizmente tanto ella como su pequeña están bien. Y si continúan así, le darán el alta en una semana más. Pero las dos preguntas fundamentales que nos hacemos son, en primer lugar, ¿a dónde irán? Ya que como sabemos, su madre perdió el trabajo y la casa en alquiler. Y la segunda es, ¿dónde está el Estado paraguayo? Que prometió algunas cosas como el acceso al trabajo o a la educación y sin embargo ahora no se ven esos resultados. Sin embargo, algunas organizaciones que en principio habían pedido que la niña tuviera la opción de interrumpir el embarazo, hoy están aquí, acompañándola en este proceso y exigiendo al Estado que respeten sus derechos humanos. Pero vamos a ver más detalles en el siguiente material. Hasta ahora el gobierno no otorgó una casa digna para la niña y su bebé, así como tampoco cumplió con otras promesas de acceso a educación y trabajo. Y los grupos que salieron a las calles a manifestarse en defensa de la vida de la bebé, hoy no reclaman que los derechos de ambas sean protegidos por el Estado. Por otro lado, Amnistía Internacional, que había solicitado un aborto en la etapa inicial de embarazo de la niña de 10 años, hoy celebra que ambas se encuentren con vida y con buen estado de salud. Pero dijeron que continuarán exigiendo al Estado que cumpla con sus promesas para asegurarles calidad de vida. La educación para nosotros, la educación integral a la sexualidad es sumamente importante, así como también, justamente como ya decía, trabajar con la política que tenga que ver con la interrupción del embarazo en estas situaciones, ¿verdad? Amnistía va a seguir y va a exigir al Estado, va a hacer un seguimiento porque de nada sirve de que la niña dé a luz y sea abandonada. Justamente una de las preguntas que estuvimos haciendo en estos días en el marco del Día del Niño y la Niña era ¿dónde están las 684 niñas que dieron a luz en el 2014? Hay un seguimiento del Estado paraguayo a estas niñas, ¿verdad? Tienen acceso a la educación, tienen acceso a la salud. Lo que venga después del alta será fundamental para hablar de una verdadera reinserción de la niña a su entorno familiar. Y por más de que el diagnóstico clínico sea bueno, todavía habrá tiempo para ver las consecuencias psicológicas y físicas que tendrá la niña a causa del embarazo precoz. Si bien sabemos que la abuela estará acompañando a las dos, ella prefirió no hablar con los medios de comunicación por temor a dar algunos pasos en falso que le impidan estar al cuidado de su hija y su nieta. Volvemos con ustedes a estudios. Gracias, Montserrat. Y bueno, y lo último también, recuerdan que supuestamente ya se le estaba ayudando a la madre de esta niña de 11 años para que se pueda convertir en una microempresaria. ¿Cuánto se le dio? 100.000 guaraníes.